Sobre los trasplantes en Venezuela, 9 años que se suspendió este servicio y había un trasplante de vivo a vivo en la Clínica del Paraíso, la Clínica Popular del Paraíso, desde el 2022 y bueno, tenemos esta noticia. Yo no sabía que se había suspendido en diciembre el servicio Reporte Trasplante. Nuestras redes, @reporteporgb, @delvallecanelón, en Instagram, completamente a la orden para que usted nos envíe sus comentarios. Anabel Arminio es médico nefrólogo, asesora médica de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Existen, según las notas que tengo acá, 7.000 personas que dependen de diálisis en Venezuela, de los cuales un 40% tiene el perfil para hacer un trasplante, ¿no? Esto solamente es 7.000 solamente para trasplantes de riñón, pero hay otros trasplantes. Por ejemplo, gente que necesita un hígado, que necesita... Pero son muchos menos. Son muchos menos. Muchos menos. Y, ok, o sea, ustedes tienen más o menos un porcentaje. ¿Cuál es? Creo que el de riñón es el más... El riñón es el más demandado y el más requerido. Ajá. Los casos de trasplante de hepático son muy pocos. Okay. Existen, pero son muy pocos. Numéricamente, desde el punto de vista estadístico, muy poquitos. Un porcentaje menos del 1%. Nada por ciento, porque son muy pocos pacientes. Lo que pasa es que el trasplante hepático es complicado quirúrgicamente al ser complicado quirúrgicamente requiere mucho más para el acto quirúrgico que el trasplante renal. El trasplante renal desde el punto de vista quirúrgico no es complicado, pero es más complicado el seguimiento posterior. Claro, por supuesto. ¿Qué está pasando ahora? Que los pacientes están en diálisis. Y por más que efectivamente hay intentos de recuperar los programas de diálisis dentro de los hospitales, no es dentro de los hospitales donde deben ser recuperados, sino fuera de los hospitales, es decir, para los pacientes ambulatorios. Yo soy jefe de servicio de nefrología del clínico. El clínico tiene un servicio nuevo de nefrología, pequeño pero nuevo, bien. Qué bueno. Pero eso resuelve la demanda del clínico. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que el paciente se dializa, cuando llega, se le dan, digamos, las primeras diálisis y cuando se refiere para que vaya al Seguro Social para ser asignado a una unidad de diálisis extrahospitalaria para seguir su diálisis a larguísimo plazo, entonces resulta que no hay cupos y nos tenemos que quedar con el paciente hasta que le sale un cupo afuera. Y eso también nos va represando gente a nosotros en colapsando. El hospital. Es cuando estamos hablando de cuántas personas se estarían dializando en el clínico universitario. En el clínico hoy hay 52 pacientes. 52. Sí. ¿Qué pasa? No es una unidad de diálisis, claro, ambulatoria. Son pacientes que están hospitalizados y que requieren diálisis por X, Y o Z, por cualquier razón. De manera que nosotros siempre tratamos de sacar rápidamente a los pacientes que ya no requieren estar hospitalizados para que si siguen requiriendo diálisis se vayan para afuera, porque la demanda intrahospitalaria es muy alta. Y así funcionan la mayoría de los hospitales del país. Las unidades de diálisis de dentro del hospital es para lo que nosotros llamamos casos agudos. Son pacientes que requieren diálisis para ese momento por una X circunstancia. Cuando ya están bien de salud, o sea, más estables, van para afuera. Pero como no hay cupos afuera, tenemos que quedarnos con los pacientes una larga temporada. Entonces se van tapando las unidades de diálisis intrahospitalarias también. ¿Y cuántas unidades de diálisis tienen ustedes allí en el clínico? No, una. ¿Una sola? Sí, hay una. Para la demanda del clínico como centro hospitalario, eso es lo que se necesita. Porque no podemos pretender cubrir la demanda del país. Claro, por supuesto. Doctora, y luego del trasplante de riñón, en el caso de Venezuela, ¿qué otro trasplante le sigue en frecuencia? En frecuencia, pues que se necesita. Médula ósea. Médula ósea está funcionando porque eso es otra logística, otra historia, otras necesidades. Eso es otra historia. Okay. Y córneas también se sigue haciendo. En los ojos, sí. Ajá, eso sí lo siguen haciendo. ¿Pero a nivel de hospital o a nivel de centros privados? De hospital y centros privados. Sí. Córnea se está haciendo. Sí. ¿Y médula ósea también en hospital? Médula ósea también, sí, la están haciendo en el Llanito. Okay. En el hemato-oncológico que hay en el Llanito. Ok. Ahora, ustedes han tenido como organización, usted que es asesora de la organización de trasplante,
que está además que jefe de servicio de nefrología en el Hospital Clínico, ha tenido contacto con el ministerio? ¿Cuál es la situación? O sea, ¿hay alguna información sobre reanudación? O sea, las cifras además oficiales, ¿no? También... Cifras oficiales no hay. No existe. No existe. Ahorita en lo que se reanudó el boletín epidemiológico después de 10 años, ¿no se ha tratado este tema? No lo han puesto. No hay cifras oficiales desde hace muchos años. Las cifras nosotros más o menos las sabemos, digamos, por los caminos verdes, ¿okay? Porque en nefrología y en diálisis y en trasplante todos más o menos nos conocemos y sabemos más o menos lo que está pasando. Entonces, efectivamente, la diálisis en los actuales momentos cubre alrededor de unos 7.000 pacientes en todo el país, hemodiálisis. Como dice la nota, un poco menos de la mitad son candidatos a trasplante porque hay muchos pacientes en diálisis que tienen otras cosas. Otras patologías. Otras patologías que impedirían que fueran un trasplante exitoso. Entonces, esos pacientes es mejor dejarlos en diálisis. ¿Ok? Hiciste un comentario antes sobre los niños. No son la gran mayoría, son muy pocos, afortunadamente, porque la mayoría de los niños llegan a diálisis por problemas anatómicos congénitos que son resueltos, no resueltos, etcétera, pero que los llevan a falla renal y a diálisis. Son pocos, pero los niños deben ser considerados prioritarios para el trasplante, son prioritarios en todas partes del mundo. Lo que pasa es que cuando hay un programa de trasplante que funcione, los niños son prioritarios porque el niño en diálisis se complica más rápido y más profundamente que el adulto. Sobre todo, no crece. Y tienen problemas de hueso mucho más rápido que el adulto, porque no solo se afecta el riñón es la causa de muchas cosas, pero la falla renal lleva a una enfermedad sistémica, es decir, todo el organismo está alterado. Es como cuando tú tienes hipertensión, no tienes afectado solo el corazón, puedes tener afectado el corazón, los riñones, los ojos, todo un largo etcétera, porque es una enfermedad de todo el organismo. Vamos a hacer una pausa y al regreso me gustaría tratar eso, el tema del trasplante, cómo afecta a las personas, tratarlo más en profundidad. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Reportes Estelar y al regreso seguimos hablando sobre los trasplantes de órganos en Venezuela.